Por ingresar a la primera entrevista del día de hoy. Tenemos en comunicación por vía Google Meet con el precandidato a vicepresidente de la Nación por el espacio, por el partido político Proyecto Joven, lista B94, Hugo Rodríguez. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, ¿mi hermano escucha bien a nosotros? Fantástico. Bien, che, Perfecto. vamos a empezar ahora la entrevista. ¿Qué te llevó a ser compañero de fórmula de Martín Ayerbe en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Bueno, es una historia bastante interesante. Yo dirijo el Instituto de Estudios Estratégicos Pino Solanas del partido Proyecto Sur, que es un organismo institucional del partido. Y durante el año pasado hicimos varias entrevistas, estuvimos entrevistándolo a Claudio Lozano, a Guillermo Carmona, a Martín Ayerbe, entre otros. Y cuando lo entrevistamos a Martín, por iniciativa de unos compañeros mendocinos, bueno, él presentó con Diego Chanuar y otros compañeros más, presentó todo su proyecto de desarrollo. La verdad que en ese momento pensamos, bueno, tremendo, digamos, el que escucha a Martín debería votarlo Martín, ¿no? Y bueno, quedó ese vínculo allí y ya más cerca del cierre de las elecciones, de la presentación de candidaturas, yo estaba dentro de una facción interna, o estoy dentro de una facción interna de Proyecto Sur, donde buscábamos un poco retirarnos del frente, ¿no? Del frente de todos. Y en esa opción, de nuevo a través de unos amigos mendocinos que han sido claves en todo esto, se le propone al partido Proyecto Sur la fórmula Ayerbe presidente, Rodríguez vicepresidente, ¿no? Y bueno, hubo gritos de alegría allí y después, por algunas otras cuestiones, el partido al que pertenezco se tiró un poco para atrás y con Martín quedamos en seguir buscando la opción para llevar adelante esta idea, ¿no? Esta fórmula nacida en Mendoza a través de un gran amigo, Alejandro Carvajal, ¿no? Que fue el primero en pronunciarla. Y bueno, después se nos dio la posibilidad de participar a través de Proyecto Joven y bueno, nos vamos a presentar a la interna, donde esperamos obviamente pasar al frente y competir en las elecciones generales. Ese es el origen del vínculo. Y por supuesto me siento profundamente agradecido por con el Movimiento de Liberación Nacional, con todos los compañeros que me han recibido como si estuviera con ellos desde hace 10 años, así que muy contento con todo eso. Hugo, Sebastián te habla ahora. Contanos un poco cuáles son las principales propuestas que ustedes tienen que hacerle a la ciudadanía en torno a esta elección nacional. Un gusto, Sebastián. Bueno, yo soy especialista en Malvinas y en cuestiones de geopolítica y estrategia y en deuda externa y en patentamiento tecnológico. Y bueno, Martín es tiene una reconocida trayectoria en lo que es el peronismo tradicional y en impulsar la industrialización del país y en transformar los planes en empleo genuino y digno, ¿no? Entonces el grueso de nuestras propuestas van por ese lado. En particular, yo creo que es muy importante hablar de bajar a propuestas muy específicas. Por ejemplo, la cuestión Malvinas y la cuestión del posicionamiento geopolítico de la Argentina en defensa de sus intereses en el Atlántico Sur. Es un tema muy largo y muy interesante que me apasiona y lo conozco, creo, de punta a punta. Pero para bajarlo a una propuesta, nosotros, por ejemplo, hemos decidido proponer a la sociedad establecer el 2.5% del PBI en gasto militar, ¿no? Es inversión militar, pero el término utilizado contablemente es gasto militar. 2.5% del PBI es lo que gasta Brasil desde el año 95 en adelante. Argentina se ha comprometido en destrozar a su sistema de defensa en todos los gobiernos de los últimos 30 años, ¿no? Y eso nos ha puesto en una posición de riesgo total. Y bueno, entonces, por ejemplo, a lo que voy con esto es que de un análisis general tratamos de bajar a alguna propuesta concreta, pero sí queremos remarcar que hay un análisis muy profundo detrás y que solo esa propuesta no es la representativa, sino que es lo que podemos transmitir en el poco tiempo de espacio publicitario, ¿no?
También, bueno, yo conozco muchísimo el sistema de salud de la provincia de Córdoba y de Argentina en general, y he visto en carne propia, digamos, cómo los médicos y los enfermeros y el personal administrativo del sistema de salud está angustiado, está sobrepasado, ¿no? Es un sector donde abunda el pluriempleo, la gente está cansada, está triste, está sofocada, recibe mucha violencia institucional y también por parte de los pacientes, lamentablemente, en algunos sectores que son muy difíciles de la sociedad, zonas complicadas. Y ese sector merece un reconocimiento que empezó a surgir un poco en la pandemia, si se acuerdan que hubo un bono de estímulo que, bueno, algunas provincias descontinuaron, después se redujo mucho, estábamos hablando de 10.000 pesos, imagínense lo que eso representa hoy, ¿no? Yo soy de la provincia de Córdoba y acá, para romper las huelgas, el gobierno provincial le agregó un ítem de sueldo solamente a los ginecólogos y a los médicos de guardia, que se llamaba recurso humano crítico, ¿no? Y básicamente la idea era, si los ginecólogos y los médicos de guardia atienden, el resto que haga paro, total, no importa, ¿no? En ese esquema se convirtió en bandera en el año pasado de una agrupación nueva que terminó rompiendo con el gremio tradicional del Sindicato de Empleos Públicos, llamado Salud Córdoba Unida, y se luchó para que ese ítem, recurso humano crítico, sea percibido por todos los agentes esenciales que trabajan en la salud de la provincia de Córdoba. Entonces nosotros creemos que esa es una bandera genuina, pero que aún debe extenderse más hacia la fuerza de seguridad, hacia los docentes y hacia los jubilados, que son realmente los recursos esenciales de la patria, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que viene de la economía, que dice: los servicios públicos o los bienes públicos son la riqueza de aquel que no tiene nada, ¿no? Es tan simple y tan profunda esa frase que como política nos lleva, digamos, a decir, bueno, no solo levantemos edificios, hospitales nuevos, rutas nuevas, sino que también busquemos que el personal, que es la cara humana que va a brindar ese servicio, esté bien contenido y esté a gusto con su trabajo para poder brindarlo de la mejor calidad posible. Entonces esa es una de las segundas medidas que tenemos, aparte obviamente de la industrialización que propone Martín, con la nacionalización del comercio exterior y de todos los puertos, ¿no? Y de la integración de la empresa de la rama siderúrgica en toda la Argentina, ¿no? Pero por ejemplo también tenemos sensibilidad respecto de el sector de las exportaciones tecnológicas. Yo por suerte tengo muchos conocidos en el área de ingeniería en telecomunicaciones, y ese sector se está evaporando en la Argentina, ¿no? Para que se fijen un poco más concreto, los chicos que ganan bien en ese sector están entre 300 y 400 mil pesos, ¿sí? Lo que sería al dólar blue unos 750 a 800 dólares. Reciben ofertas todo el tiempo a través de LinkedIn y otras plataformas como Glassdoor para trabajar en el exterior o para trabajar en forma remota desde acá, desde la Argentina, por $4.000, ¿no? Obviamente que cuadruplicar, digamos, el sueldo, estar cobrando en términos de pesos 2 millones de pesos por mes, es una oferta difícil de resistir, pero la descapitalización que está teniendo la Argentina es una nueva fuga de cerebros, ¿no? que estamos teniendo acá en este momento. Entonces, yo veo que los últimos gobiernos han sido totalmente ciegos en ese sentido, y por más que no sería una política ortodoxamente ni keynesiana ni peronista, digamos, hay que entender esa realidad y permitirles a los que exportan servicios tecnológicos hacerlo en blanco y hacerlo al tipo de cambio del dólar MEP, porque si no se van, digamos, ¿no? Si no entendemos esa realidad, simplemente nos vamos a descapitalizar en la parte más importante del desarrollo tecnológico y del desarrollo del capital humano, ¿no? Un poco esas propuestas me parece que pueden marcar nuestra diferenciación de otros espacios y pueden mostrarles también con estas palabras que conocemos en profundidad los temas que trabajamos, ¿no? Y ustedes, ¿cómo vieron, qué balance haces del gobierno con los gobiernos de Alberto Fernández y ustedes que de su espacio y que acompañás a Martín Ayerbe,
en la fórmula. ¿Cómo vieron ustedes la inauguración del gasoducto Néstor Carlos Kirchner? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández ha sido, desde mi punto de vista, un gobierno donde le ha faltado decisión política, ¿no? Yo creo que Cristina Kirchner ha un poco relegado el proyecto político nacional y se ha concentrado más en un proyecto personal, por las circunstancias que le ha tocado vivir, ¿no? Pero a la hora de evaluar cuáles son las propuestas para la Argentina, uno tiene que tener en cuenta que hay espacios que están pensando ensimismadamente en sus problemas y no le están dedicando tanto tiempo a los problemas de la gente como sí lo han hecho en el pasado, ¿no? Eso también es importante reconocerlo. Al gobierno de Alberto le ha costado lucirse. Yo creo que si uno le pregunta a los funcionarios actuales del gobierno cuáles son los 3 hitos positivos del gobierno en el que están, yo creo que tartamudearían, ¿no? Creo que no nos podrían decir tres hitos concretos que hayan logrado superar, en los cuales se hayan logrado lucir. La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner un poco viene a decir, bueno, hemos logrado esto, ¿no? Que no es algo que podamos disfrutar ya, que se va a dar más bien hacia el 2025, pero es valorable porque tampoco debemos ser necios y quitarle el valor a lo que hace el resto, ¿no? Pero me parece que es un gobierno que ha sufrido mucho, que le ha costado mucho acomodarse y que toman a la persona que nos sostiene en un 140% de inflación anualizada como el candidato para proponer una Argentina mejor, ¿no? O sea, en ese nivel de confusión está el gobierno actual, ¿no? Yo participo de varios grupos que son de diferentes espacios del peronismo, y la comunicación principal, el tema principal de debate entre los compañeros de diferentes sectores es, está bien, ¿cómo yo duermo saliendo a decirle a la gente que Sergio Massa es el camino hacia una patria libre, justa y soberana, ¿no? O sea, los cuadros, no te estoy hablando de la militancia barrial, te estoy hablando de los cuadros políticos que componen el peronismo, tienen un dilema moral en salir a militar a este tipo, ¿no? En ese nivel estamos de discusión. No sé si contesté más o menos. Sí. Le habla Sofía, Hugo. En el tema del territorio, sabiendo que Argentina tiene territorios que no están habitados, ¿no? ¿Tienen algún proyecto? ¿Por qué la gente tendría que votarlos? Pensando por el lado del territorio. ¿Cómo está, Sofía? Bueno, un gusto hablar con vos. Las tierras que no tienen, ¿cómo se dice? Son fiscales. Sí, comprendo la pregunta. Argentina, si uno se fija y le agrega la extensión que nos corresponde a nivel marítimo, yo hice mis deberes, ¿no? Y estuve estudiando la entrevista que hicieron con Bárbara hace unos días. Y hablaba de los cuadros que se habían ido de Proyecto Sur y que Proyecto Sur había perdido el rumbo. Bueno, quiero manifestar que eso es totalmente falso, digamos, pero dentro de los cuadros de Proyecto Sur, por ejemplo, estaba el enorme gigante Mario Cafiero, que es el que impulsó que Argentina tenga el reconocimiento de las 350 millas de mar, ¿no? Desde la costa. La Argentina marítima, lo que él le llamaba la pampa sumergida, ¿no? Había elegido ese nombre. La Argentina marítima es prácticamente más grande que la Argentina continental americana, ¿no? Y eso nos convierte a nosotros en un país eminentemente marítimo. Por eso el proyecto de Martín de revitalizar la industria naval es crucial, ¿no? Y cuando uno ya empieza a ver que en los colegios se presenta el mapa bicontinental de la Argentina, cualquier nene que lo ve por primera vez y su maestra le pida marcar el centro del país, va a marcar Ushuaia. Ese es el centro geográfico del país hoy en día, porque nuestro país se extiende exactamente hasta el polo sur, ¿no? En ese esquema nos hace falta una... ¿Hola? A ver, fronteras y zonas calientes, geopolíticamente hablando, ¿no? Eso es fundamental. Muy bien. No sé si me estás hablando así. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Te saluda Hernán. Hernán Heredia. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes.
No, recién justo hubo una pequeña interrupción en el sonido, pero te escuchamos bien. La pregunta que te quería realizar es la siguiente. El partido Proyecto Joven, en el cual estás vos con Martín Ayerbe, justamente tiene ese nombre que hace hincapié en los jóvenes, ¿sí? O en un proyecto joven, quizás. Vos me sabrás explicar un poquito mejor y quería preguntarte cuál es la perspectiva justamente hacia la juventud. Sí, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, hacer la carga de los DNI para una lista que después no pudimos presentar al final por unas formalidades, que es la de parlamentarios de 2 por provincia. Y bueno, después tenemos ahí también la de parlamentarios de distrito único, ¿no? Y Claro. cuando yo tengo 35 años y cuando estaba cargando los documentos de los compañeros, eran todos 33 millones, 35 millones, 36 millones, ¿no? Entonces dije, qué bárbaro, ¿no? Este grupo, el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, en el día a día es una comunicación ordenada, pero dentro de un caos mayor de más de 140 compañeros que en el grueso están en esa franja etaria, ¿no? Realmente el nombre de Proyecto Joven representa a este espacio político. Y eso de Proyecto Joven tiene también características que algunos las pueden tomar como positivas, otras como negativas, pero son muy emocionantes, ¿no? Los jóvenes en general tenemos una perspectiva muy positiva respecto de lo que podemos hacer, ¿no? Y algunos que son más grandes podrían tomarnos como ingenuos, pero en realidad esa vitalidad y esa esperanza que tenemos y esa sensación de que lo podemos hacer es crucial para llevar adelante cambios profundos en la Argentina, ¿no? Es crucial para dar un salto de fe, como se llama, ¿no? En ese sentido, la propuesta para la juventud es la participación política, ¿no? Yo vengo transitando de otros espacios en Proyecto Sur, siempre me abrieron generosamente las puertas, pero para cualquier joven que quiere participar en la política es más fácil salir a buscar trabajo que tratar de hablar con algún compañero que ya está asentado, ¿no? en la actividad política. No es muy difícil que te tengan en cuenta, que te sumen y que te respeten. En el Movimiento de Liberación Nacional, que llevamos la lista Patria Unida, la 94B, los compañeros se integran y participan con plenitud, varones y mujeres, sin preguntarnos las edades, aunque en general la edad promedio es muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que se podrían decir muchas cosas sobre propuestas en particular, pero lo que me parece más interesante es un espacio de participación y un espacio donde podamos encontrar amigos en la militancia, ¿no? Hugo, ahora que estamos hablando ya más de la militancia y del partido, comentándonos por un lado, ¿dónde van a tener presencia en elecciones nacionales? ¿En qué provincias? Y comentarnos si acá en Córdoba van a presentar lista de diputados para que tengamos conocimiento y que la audiencia pueda saber, digamos, quiénes son sus representantes. En principio, el acuerdo que hemos logrado llevar adelante con Proyecto Joven es el binomio presidencial, ¿no? O sea, Martín y la candidatura mía. Vamos a tener una fuerte presencia con una lista entera en Ameguino, provincia de Buenos Aires, y acá en Córdoba nos va a acompañar también una lista, pero concretamente si lo quieren votar a Martín tienen que buscar la cara de Martín en la boleta y ponerla en el sobre, ¿no? Hugo, ahora yéndonos un poquito más hacia las PASO, ¿vos cómo ves como un candidato más de todo este espectro que va a participar, sabiendo que en estas PASO se va a caracterizar porque va a haber 27 listas que van desde el hijo de Biondini hasta el oficialismo nacional? ¿Cómo ves esa tanta cantidad de listas para estas elecciones? Bueno, yo se lo digo al resto de mis compañeros del MLN,
Yo creo que nosotros vamos a llegar a las elecciones generales y, bueno, no sé si conocen, yo soy licenciado en Economía y soy tesista del doctorado en Ciencias Políticas, entonces me resulta más fácil el análisis, ¿no?, político. En este esquema lo que yo pienso es que la participación de Juan Grabois, que es mejor zurdo que los que van por el frente de izquierda, va a lograr que la izquierda no llegue a las elecciones generales. Grabois le va a sacar votos suficientes a Bregman y a Del Caño y se lo saca, pero se lo saca en mano, porque él va a perder la interna con Sergio Massa. De la misma manera, yo creo que Patricia Bullrich le gana la interna a Horacio Rodríguez Larreta y por supuesto que Javier Milei va a llegar a las elecciones generales con un buen caudal de votos. En ese esquema de elecciones generales vamos a tener a Sergio Massa en lo que sería una centro-derecha, más tirando a centro. Vamos a tener a Patricia Bullrich ya en una derecha bien plantada y un poco más entre una derecha y una extrema derecha a Javier Milei, siendo los tres representantes de un orden económico que propone Estados Unidos, ¿no? En ese esquema, si Martín Ayerbe y Hugo Rodríguez, quien les habla, llegan a las elecciones generales, vamos a hacer un ruido bárbaro, ¿no? Porque en ese espacio vamos a poder plantear la disputa de patria o colonia, ¿no? A través de las tres expresiones que va a traer la embajada norteamericana a la Argentina, ¿no? Si no llegáramos nosotros, esas elecciones generales serían unas pasos dentro de la embajada, ¿no? Entre Massa, Bullrich y Milei. Entonces apostamos todo con Martina Ayerbe en conseguir los votos necesarios para alcanzar en conjunto con Proyecto Joven, con las otras dos expresiones de Proyecto Joven, el 1.5% de los votos, llegar a las elecciones generales, y en esas elecciones generales vamos a recibir un caudal muy grande de votos porque los que ya habían decidido en las PASO no votarlo a Massa, por ejemplo, el votante de la izquierda, de la centroizquierda, el votante de Grabois, el votante de Schiaretti, por ejemplo, el que quiere votar peronismo, pero el que no lo quiere votar a Massa, va a venir con Martín Ayerbe, ¿no? Y ahí nosotros esperamos hacer una gran presentación. Aparte, Martín Ayerbe tiene una prosa que no es fácil de superar, ¿no? Entonces, tenemos allí algunos activos que vamos a explotar al máximo. Hugo, entonces, ustedes van al final, Movimiento Liberación Nacional sería más nacionalista y no lo opuesto de lo que estamos pensando. Sergio Massa sería más de derecha, otro neoliberal más, que prácticamente pareciera que nos impone, ¿no? Que también va a trabajar, yo creo, más para el FMI. Y entonces ustedes serían lo opuesto, que serían más nacionalistas, también popular, ¿se identifican? Sí, por supuesto. Como te comentaba al principio, yo soy especialista en deuda externa, ¿no? Lo que hace este muchacho, nuestro ministro, Sergio Tomás Massa, él hace más campaña política en Washington, ¿no? Él tiene la sede de su partido político, está allá, en Estados Unidos. Diseña el plan económico para la Argentina en Estados Unidos. Y en realidad el FMI, si el FMI tuviera que votar, que yo creo que también lo hace, definiendo un poco cuál es el nivel de riesgo país, por ejemplo, pero si el FMI tuviera que votar entre Massa, Bullrich y Milei, sin duda lo vota Massa, porque lo que ha demostrado la Argentina en la crisis del 2001 es que para hacer un ajuste en la sociedad tenés que ir con lo que voy a decir es horrible, ¿no? Pero tenés que ir con el sello del PJ, ¿no? O sea, la única forma de ajustar brutalmente el salario de los argentinos es hacerlo a través de un partido peronista, porque si se hace a través de un partido que no es peronista, la sociedad estalla. Y el FMI ha pasado, y toda esta organización internacional de poder mundial, han pasado de los 70 de imponernos gobiernos a través de los golpes militares, a después hacer acuerdos con gobiernos de centro derecha de los partidos mayoritarios, como fue por ejemplo el gobierno de Carlos Menem, a luego tener un cogobierno, que es la versión actual, que sería como una dominación suave, ¿no? Entonces,
o sea, desde la perspectiva, lo que digo es, pensémoslo desde la perspectiva del FMI. Si el plan de ajuste que está ejerciendo actualmente Sergio Massa lo hiciera Bullrich o lo hiciera Milei, todo el peronismo y la militancia del peronismo y la gente en general saldría a protestar y a manifestar su desacuerdo. Pero como lo ejerce un proyecto político que lleva el rótulo de gobierno peronista, la gente no lo hace con esa virulencia porque dice, ¿y si esta gente se va, qué nos queda? Pues los que quedan son peores, son más duros, ¿no? Ese es un poco el esquema, y por supuesto nosotros nos diferenciamos rotundamente de ese esquema. De llegar a la presidencia de la nación, a las decisiones sobre el rumbo del país, la economía y la industrialización de la Argentina, las vamos a tomar nosotros, no las va a tomar el FMI. Y ahora yo te quería preguntar en el caso ya de tu frente, que vas a ir, son 3 listas. ¿Cuáles son las diferencias entre tu lista y las otras 2 listas que van a competir dentro del espacio del partido Proyecto Joven? Bueno, en general, digamos, las listas son expresiones del pueblo, ¿no? No puede necesariamente haber muchas diferencias. Respecto de por ejemplo, Bárbara Colerno y Mempo, yo creo que vienen como una expresión muy similar al kirchnerismo, muy respetuosa del kirchnerismo, que se presentan por las dudas, ¿no? Yo honestamente creo que están participando de la interna un poco para anular una expresión tan genuina como la de Martina Ayerbe, ¿no? Yo honestamente no puedo verlos de otra manera. En el caso de la tercera lista del Frente Todes, que lleva como primera vez en la historia a una candidata trans a la presidencia de la Nación, es un evento histórico en sí mismo que va a tener su reflejo en las urnas, ¿no? Es la consecuencia de una realidad social, de un cambio que ha tenido la sociedad y de una aceptación que hoy tiene una expresión política. Va a ser muy interesante. Entre los 3 espacios tenemos que llegar, nosotros estuvimos ahí con el lápiz, tenemos que llegar más o menos a 450.000 votos para que una de las 3 expresiones, para que el proyecto joven llegue a las generales, y bueno, dentro de esos 450.000 votos mínimos, el que saque más va a pasar, ¿no? Por eso tenemos la mente puesta allí en conseguir 200.000 votos. No sé si más o menos contesté la pregunta. Sí. Sí, quería decirte, bueno, ¿qué le dirías ahora a la audiencia de TES Islam para que los acompañe a ustedes en las pasos de agosto como opción electoral? Sí, bueno, primer mensaje a la Nación, quiero agradecerles mucho porque desde que está confirmada la lista, es la primera entrevista que tengo, así que quiero agradecerles a ustedes especialmente, ¿no? Pero ya hablando con la sociedad en general, yo les quiero transmitir que Martina Ayerbe está en este proceso de industrializar la patria y recorriendo todas las provincias y conociendo en profundidad los procesos productivos, ¿no? Desde hace varios años. Es una persona que está profundamente preparada y tiene ganas de hacerlo. En mi caso, yo lo acompaño, soy licenciado en Economía, soy tesista del doctorado en Ciencias Políticas. Lo que le quiero comentar es que no somos un frente joven a secas, estamos muy preparados, nosotros podemos llevar adelante esto. Eso es lo que quiero transmitir. Y ya ahora, por último, te quiero hacer una pregunta que va a tener dos... No, es así como una pregunta con 2 preguntas. La primera sería, ustedes en caso de pasa su lista, su partido a octubre, usted y las listas que han perdido las pasos, ¿las van a integrar en una lista de unidad? Y lo otro que quiero aprovechar para preguntar es, en caso de que haya un hipotético balotaje entre Massa y Bullrich, ¿piensan acompañar la lista que representa la lista de Unidos por la Patria? 2 ladrillos. La primera, en el acuerdo estructural, el que gana dentro del proyecto joven no incorpora las otras listas. El que gana va entero, ¿no?
Obviamente que luego habrá una comunicación política, ¿viste? O sea, me refiero que, por ejemplo, en la alianza de Unión por la Patria, si el que sale segundo llega al 25% de los votos, se queda con el 40% de la lista. En el caso de Proyecto Joven no es así. El que gana pasa con su estructura completa, ¿no? Es decir, que no hay una posibilidad de integrar las listas en el sentido técnico. Obviamente que se espera que la fuerza que gane convoque a los otros dos espacios para acompañarlo y para también poder sostener el caudal de votos que se haya conseguido entre los tres, ¿no? Eso me parece razonable. Respecto de un balotaje que nos planteas entre Massa y Bullrich, es muy complicado, digamos, ¿no? Hay respuestas que serían muy ortodoxas, digamos, dentro del movimiento, que dirían votamos en blanco o no votamos a nadie. Yo siempre trato de escuchar a los compañeros y acá en Córdoba, por ejemplo, me dicen que bueno, que pese a que Massa sería lo peor porque sería el gobierno de la embajada camuflado en un partido peronista, ellos creen que podrían aprovechar esos 4 años para seguir construyendo políticamente, ¿no? Entonces, básicamente lo que me dicen es, bueno, es malo, pero nos permitiría, digamos, reagruparnos, participar. Bueno, entonces, en ese sentido, si bien contemplo que la opinión mayoritaria del MLN sería no votar a ninguno de los dos, yo creo que si la opción fuera elegir uno de los dos, obviamente elegiría a Sergio Massa. Bueno, Hugo, sabiendo que los tiempos de los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina que tomó el poder en 1880, te queremos agradecer un montón por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito. Por el entrevista del día de hoy, algunas palabras finales que le quieras dejar a la audiencia de TDS Irán y a todos aquellos militantes del Partido Joven y del Movimiento de Liberación Nacional que te están escuchando. Sí, yo lo que estoy totalmente seguro es de que Martín Ayerbe va a ser presidente de la Argentina. Puede que sea en esta elección o en otra más adelante, pero lo que quiero decir es que síganlo y escúchanlo. Este muchacho va a ser presidente de la Argentina y yo espero, por supuesto, acompañarlo y estar allí y dar lo mejor de mí. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista el día de hoy. Hasta luego, un abrazo grande para todos. Igualmente, adiós. Que esté muy bien.